Muy buenos días, hermanos. Qué hermosa bendición poder contar con ustedes en esta mañana nuevamente. Queremos agradecerle a Dios por la oportunidad que siempre nos da de reunirnos. Les extrañamos mucho, ya son bastantes domingos que estamos haciéndolo bajo este sistema. Sin embargo, no nos acostumbramos, siempre queremos el calor de los hermanos. Y vamos a comenzar esta reunión, este culto, poniendo todo en manos de nuestro Padre, el Todopoderoso, el único que nos puede dar fe, consolación a cada uno de nosotros, el que nos provee, el el Rey de Reyes, el dueño de todas las riquezas que existen en la tierra, el Creador del universo. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de reunirnos en nuestros hogares con los demás miembros de la iglesia en este momento. Te pedimos que tu guía bajo el Espíritu tuyo podamos hacer todas las cosas que tenemos preparados para el día de hoy, que sean guiadas por ti, que tú nos des la orientación de vida, que este mensaje que vamos a tener de tu palabra pueda calar en cada uno de nosotros y sobre todo no solamente ser oidores de la palabra, sino poderla aplicar a nuestras vidas. Tráenos paz, tráenos consolación en estos días que están con peligro de la pandemia, Señor, que hemos visto aumentos en los casos. Te pedimos que cubras a cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de nuestra iglesia, a nuestros adultos mayores con salud, con fortaleza en sus cuerpos, en sus sistemas inmunológicos, Señor. Te pedimos y te damos gracias porque sabemos que tú eres el poderoso. Te damos toda la honra y toda la gloria en este culto, Señor. Gracias, Padre, por todo cuanto nos da siempre, a pesar de que a veces no merecemos estas cosas. Ponemos este culto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, los invitamos entonces a que busquen sus Biblias. Es costumbre nuestra antes de iniciar el culto tener una lectura de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y esperamos que ya tengan sus Biblias con ustedes. Vamos a leer en esta mañana el Salmo 24. El Salmo dice lo siguiente: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte, valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Hermanos, como dice este salmo, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. No debemos preocuparnos por las aflicciones que podamos estar pasando en estos momentos por la pandemia. Dios es el único que nos puede dar fe, consolación a nuestras vidas. Vamos a pedirles a los hermanos de alabanza que pasen y quedamos en manos de ellos. Buenos días, hermanos. Muchas gracias, hermano Minor, por ese salmo precioso que dice: de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso es lo que nosotros declaramos hoy, que el Señor es dueño de absolutamente todo y tiene el control de todo en nuestras vidas. Y por eso hoy podemos confiar en Él. ¿Qué le parece si hacemos una oración y entregamos este tiempo para el Señor? Señor, gracias por lo que hasta ahora, Señor, hemos aprendido de ti. Te pedimos, Señor, que sigas enseñándonos, que sigas mostrándonos el camino, Señor, que debemos seguir. Y en este momento, Señor, queremos alabarte.
queremos bendecirte. Queremos, Señor, reconocer que tú eres digno, que tú eres santo y que, Señor, toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la majestad es tuya para siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a alabar al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús, por todo, Señor, lo que nos has dado, Jesús. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras. Soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, conmigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, conmigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor? Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, conmigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Oh, 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 majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo
Gracias, Señor Jesús. Denle un aplauso ahí donde usted está. A ese Señor de señores, a ese Rey de reyes, a ese que hoy adoramos. Dice la palabra de Dios, aquel que está sentado en el trono, Él es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. A Él es el que decimos santo, 3 veces santo eres tú, Señor. Aleluya, tu nombre está sobre todo. Gracias, Jesús. Tu nombre, gloria, es la canción que rodea el trono hoy. Se escucha. Santo, santo, todopoderoso. Crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará, toda lengua te confesará, Señor. Has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre.
adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo sobre todo nombre sobre todo tu nombre, Señor Jesús, está sobre todo. Llámese enfermedad, llámese pecado, esclavitud, todo lo que se puede nombrar, Señor, en esta tierra. Señor, todo está debajo de ti. Y hoy reconocemos eso y por eso te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. No solo en este momento, Señor, sino que cada momento de nuestra vida es para adorarte, es para levantar tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Nombre sobre todo nombre. Santo, santo, santo eres tú. Aleluya. Gracias, Señor. Adoramos al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Usted puede decir amén ahí donde usted está. El Señor ha sido realmente, grandemente bueno con nosotros. Y estamos tan agradecidos con Él por eso. Hasta aquí Él nos ha ayudado. Hasta aquí Él nos ha bendecido. Y por eso podemos decir que de aquí en adelante nuestro futuro está en sus manos y estamos confiados plenamente en Él. Gloria a Dios. Vamos a orar por los niños y niñas. Por los adolescentes también los incluimos dentro de esta oración. Si usted tiene alguno a su lado, le invito a que le ponga sus manos a él. Y si no lo tiene, también póngalo ahí en el altar y vamos a orar por ellos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, primero por estas personas, por estos niños, por estas niñas y los adolescentes, Señor. Te damos gracias, Señor, por haberlos puesto en nuestras vidas, porque son una gran bendición para nosotros. Y por eso, Señor, te pedimos que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú los llenes de tu Espíritu Santo. Y, Señor, que les enseñes siempre el camino, Señor, y cada paso por el que deben andar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Y ahora los dejamos con la cápsula infantil. Y te contaba que el jueves a las 4 nos vamos a reunir y la pasamos súper bien. Sí, hacemos muchas manualidades. Sí, es por videollamada. Espero verte por ahí, te extrañaba mucho. Hace tiempo no te veía por acá. Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo estoy sumamente feliz de poder estar aquí con ustedes y contarles esta historia. Esta historia se llama La viuda que ofrendó. Y ustedes dirán, vaya, no parece muy interesante, pero es muy conmovedora. Me encanta esta historia a mí personalmente, pero les voy a contar. Resulta que hace mucho tiempo, cuando Jesús estaba en el templo, veía a la gente ofrendar
Pero resulta que él vio que la gente que ofrendaba no tenía para nada la mejor intención, solo daba lo que les sobraba, y esa no es lo que realmente significa ofrendar o cómo deberíamos ofrendar. Entonces entró una mujer que era viuda y ofrendó unas cuantas moneditas. Y la gente era como, bueno, eso no es mucho, pero para ella lo era todo, porque no tenía absolutamente nada más que esas moneditas. Y Jesús dijo que esa era la intención con la que deberíamos nosotros ofrendar, dando lo mejor que podamos. Ella dio más que todas las demás personas ahí, porque dio con la mejor intención y porque dio lo que tenía. Esa es la lección de hoy. Espero que les haya gustado y muchas gracias por ponerme atención. Los quiero mucho. Espero poderlos ver el próximo domingo. Hasta luego. Gracias, Catalina, por esta cápsula infantil. Yo creo que ya dejó de ser infantil. Todos nosotros estamos siempre a la expectativa de esta bonita enseñanza que Catalina siempre nos da. También agradecemos a los hermanos del equipo de oración, el equipo de música, y felicitamos también a Omario y a Edgar, parte de este equipo de música que hace poco cumplieron años. Hermanos, de verdad que estamos ya deseosos de volvernos a encontrar aquí en la iglesia, y les informamos que estamos haciendo todo lo posible para que el protocolo pueda ser cumplido de acuerdo a las exigencias del Ministerio de Salud. Por eso vamos despacio. Bueno, ustedes han visto en las noticias que los casos con COVID día a día están aumentando y muy rápido. Así que debemos de hacer las cosas, queremos hacer las cosas de una forma muy responsable, y eso implica que debemos adecuarnos a ciertas circunstancias que antes no teníamos. Por eso, hermanos, les animamos a seguir colaborando con nosotros. Como ustedes saben, pues ahora vamos a tener que invertir en equipo de protección, en artículos de desinfección, para tener al alcance de todos y por la seguridad y la salud de todos. Esto pronto va a ser publicado en las redes sociales de la iglesia, cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a ir regresando a la iglesia poco a poco, si el Señor nos lo permite. Pero por ahora, pues sí, rogamos que ustedes de alguna forma puedan colaborar, y pronto vamos a darles más instrucciones al respecto. También, hermanos, les agradecemos por seguir siendo fieles con sus diezmos, con sus ofrendas. Eso nos ha permitido seguir en la iglesia, llegar hasta sus hogares, seguir compartiendo el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. En realidad no tenemos ninguna urgencia económica, a pesar de que hemos bajado mucho significativamente los ingresos por diezmos y ofrendas. Sabemos que las finanzas de la familia se han visto afectadas, pero rogamos en el Señor de que Él los proteja, les provea siempre, y que podamos cumplir dando los diezmos y las ofrendas a la iglesia. Esos diezmos que ustedes han preparado y han elegido para Dios. Como decía el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. Indudablemente Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Nosotros le damos por agradecimiento de todo cuanto nos da. En ese sentido, entonces, vamos a orar por las ofrendas y los diezmos que hemos preparado para Él. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos por todas las familias que se han visto afectadas, que se han visto disminuidos sus ingresos económicos, que están pasando necesidades dentro y fuera de la iglesia, Señor. Tú eres el proveedor de absolutamente todo. Desde que nacemos hasta que morimos, nos das todo lo que nosotros necesitamos. Sabemos que tú no necesitas nada de nosotros, tú eres el dueño de toda la plenitud, Señor. Te pedimos que recibas estos diezmos, estas ofrendas que han sido preparadas y apartadas de primero para ti, Señor. Gracias, Padre, porque siempre has proveído. La iglesia continúa funcionando y hemos podido hacerle frente a todos los gastos. Te pedimos estas cosas y te agradecemos, Padre, por todo cuanto nos das, y en agradecimiento te queremos pedir que recibas estas ofrendas y estos diezmos.
Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ahora vamos a darle la palabra a nuestro pastor para que comparte el mensaje y la palabra de Cristo que ha sido preparada en este día. Para que en mí tú pienses y que escuches mi clamor. Y es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, conmigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, conmigo. Buenos días, amada iglesia, buenos días a todos los que nos sintonizan por este medio en este día. Que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Hermanos, hoy quiero comenzar, antes de introducir la predicación, primero sacar un segundo para decir gracias. Realmente el domingo, Señor, esta semana me celebraron el Día del Pastor y fue un día muy lindo. Realmente la pasamos, la disfruté, los niños me bendijeron, la iglesia, videos, saludos, y de verdad yo siento que soy muy bendecido, que Dios me bendijo con una congregación hermosa, preciosa, y que mis hermanos, de verdad, gracias, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. También, como decía nuestro hermano Minor, viene un gasto grande, fuerte, para ya terminar, finiquitar los detalles, para ya recibir los hermanos en la iglesia, y queremos transmitir los cultos en vivo, pero no tenemos los medios necesarios. Tenemos que comprar equipo, todavía nos falta equipo, sobre todo cámaras para poder transmitir en vivo. Así que estamos orando y quiero pedir que toda la congregación saque tiempo y hagamos una cadena de oración, y vamos a confiar en que Dios va a suplir y que Dios va a proveer, y que vamos a tener el equipo necesario que necesitamos para poder transmitir nuestros cultos. Como decía nuestro hermano Minor, luego le vamos a estar transmitiendo y vamos a estar hablando de cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, pero lo que yo quiero pedirle ahora, en este día, y a partir de ahora, hermanos, es que usted levante ruego, levante súplica, toda la iglesia junta, vamos a clamar a Dios y vamos a confiar y vamos a esperar y vamos a ver la misericordia de Dios una vez más en todo esto. Gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos, volvemos hoy al Evangelio de Marcos y quiero invitarle a que abra su Biblia y vamos a leer del verso 38 al verso 44. Así que le doy tiempo para que busque su Biblia, y estoy animando, así igual que el hermano Maino lo hizo hoy, que por favor en su casa no falte la Biblia. No se acostumbre a leerlo por tele, acostumbre a sus hijos a buscar en la Biblia, y que sus hijos lo vean a usted, papá, con la Biblia en las manos. Eso es importante. Iglesia, no deje los devocionales, los altares familiares. Por favor, la familia, todos juntos, en tiempo de crisis, con mucho más razón tenemos que unirnos para buscar al Señor juntos. Entonces, hermanos, estamos en Marcos 12 y vamos a leer el verso 38 en adelante. Jesús acusa a los escribas. Dice así: y les decía en su doctrina,
guardados de los escribas, que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en la plaza y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Qué palabra más dura reciben estos escribas y fariseos? Verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Espíritu de Dios, oramos en el nombre de Jesús, Padre, para que en este día seas tú iluminándonos, guiándonos, redarguyéndonos a la luz de la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios pueda penetrar en cada espíritu, mente, alma de cada oyente, comenzando por el mío, Padre. Y que produzca el querer y el hacer, y que traiga el reino, el gobierno, el poder de Dios sobre cada vida. Dame tu gracia y tu favor. Dame la habilidad y la palabra, Señor, para comunicar tu palabra. Que yo pueda ser un instrumento para edificar a tu iglesia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Jesús sigue en el día martes. Jesús se pone a la defensiva. Ya no es Jesús contestando, ahora es Jesús dirigiéndose a los religiosos en el templo. Ahora es Jesús quien se dirige a ellos. Jesús da una advertencia pública y dice que era parte de su doctrina. O sea, Jesús está claro en esto, que, hermanos, y al mismo tiempo, hermanos, instruye a los discípulos. Jesús da una advertencia pública contra los escribas y al mismo tiempo Él instruye a sus discípulos en privado. Gloria al Señor. Qué lindo, hermanos. Y yo quiero decir esto para que usted vaya tomando nota y se ubique conmigo en el texto y en el lugar. A su doctrina contra los escribas era pública. Pero aparte, hermanos, Él toma a sus discípulos y usted puede ver ahí la expresión, Él los llama: ¡hey, vengan! Lo que Él está observando en el templo es muy importante. Y aparte, a sus discípulos, Él les enseña en privado. Hermanos, lo que estamos leyendo básicamente nos dice, Jesús les está diciendo: no copie sus hábitos pecaminosos. No los copien, no repitan sus hábitos. No vayas a pensar que ellos hacen lo correcto, que el estilo, la forma, la conducta, las prácticas de ellos, nunca creas que eso sea correcto. No está bien, eso no es correcto. Jesús está diciendo en sus palabras: no hay nada bueno en el interior de ellos, hermanos. Y aquí está lo que Jesús señala. ¿Cuál es el problema de esta gente? ¿Cuál es el problema de estos escribas? ¿Cuál es el problema de estos fariseos? ¿Cuál es el problema de los religiosos de aquel tiempo? Que estaban más atentos, más preocupados a lo que se veía por fuera que a lo que había por dentro. Había un divorcio entre lo que aparentan
y en lo que ellos en realidad son. Hay un divorcio, no está coherente, no hay unidad en lo que ellos dicen y en lo que ellos son. Se preocupan por la apariencia. Eso es estético, es externo. Y hermanos, y Jesús se detiene y lo publica y lo señala y le está hablando al pueblo y a sus oyentes y nos habla hoy. Jesús hace observaciones sobre estos religiosos. Jesús nos da una serie de características. Voy a mencionar algunas de estos. Les gusta andar vestidos largos. Hermanos, ellos se preocupan por su ropa. Les gusta, hermanos, vestidos ropas pomposas. El problema no son las marcas. Hermanos, no es que ellos quieran andar, vestirse bien o vestirse caro. Eso no es el problema. No son las marcas ni el costo. El problema es cuando se siente la necesidad de llevarla por el valor que eso agrega a mi vida. Cuando el vestido, hermanos, le doy ese valor que el vestido me da valor a mí. Entonces, hermanos, eso ya es un problema. Eso ya es un problema. Eso es lo que Jesús está diciendo. No es el problema de un vestido costoso o pomposo lo que Jesús ataca. Es cuando ese vestido agrega valor a mi vida. Yo valgo por el vestido. Cuando es algo, hermanos, puramente externo, temporal. Cuando estaba estudiando el pasaje me vino a mi mente Adán y Eva. Y Adán y Eva, hermanos, estaban desnudos. No había vergüenza. Adán y Eva no usaban ropas. Fue cuando entró el pecado que buscaron cubrirse. Pero su vestido no cubre su pecado, cubre su vergüenza, según ellos. Pero el pecado, solo la sangre de Cristo lo puede cubrir. Solo la sangre de Cristo puede solucionar tu pecado. Es lo que Jesús está señalando aquí de las ropas de estos religiosos. Ellos cubren su vergüenza, cubren su orgullo y valen por lo que tienen externo. Pero el Señor da otro valor al ser humano. Y el Señor examina lo que está dentro. Otra observación que Jesús hace sobre estos religiosos: aman los saludos respetuosos en las plazas. Y esto es interesante, hermanos, porque era una costumbre que cuando un escriba llegara a un lugar, los demás se pusieran de pie. Ellos exigían que se pararan para saludarlos a ellos. Imagínense, hermanos, exigían el título de escriba, maestro, rabino. Y una vez más, no es el título lo que hace que alguien sea respetado. Es lo que Jesús está señalando. No es el título lo que hace que alguien sea respetado, pero ellos se sentían importantes por el título. Lo que da respeto, dice el Señor en estas palabras, hermanos, lo que levanta el respeto en el otro, en las demás personas, es mi caminar delante de Dios y delante de los hombres. Y eso es lo que Jesús tenía, que ellos no tenían. Ellos tenían ropas pomposas y la gente los reverenciaba en la calle y pedían, les exigían que les saludara, maestro, rabino. Tenían que ponerse de pie. Pero, hermanos, no tenían autoridad en sus vidas. Tenían, hermanos, dice que lo que lleva al respeto en el otro es mi caminar delante de Dios y delante de los hombres. Y eso es lo que Jesús tenía, que ellos no tenían. Eso era la razón por la que la gente decía que hablaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas. Jesús era un hombre veraz, que no buscaba el favor de nadie y que hablaba la palabra con la verdad.
Y ese testimonio era lo que los hombres admiraban en Cristo Jesús. Y 3, hermanos, otra característica que Jesús señala de los escribas era que ellos amaban los primeros asientos en la sinagoga y puestos de honra en los banquetes, festejos, en los actos públicos. Ellos amaban ese puesto de honor, de honra. Hermanos, lo que sucedía era que en la sinagoga había asientos adelante, en el auditorio, de donde se predica. O sea, hermanos, en la sinagoga donde estaba el púlpito, había una serie de sillas privilegiadas para los maestros, para los líderes espirituales, para los hombres más importantes del templo. Y eso es lo que Jesús dice, ellos aman esos asientos, porque aquí se sienta la gente que enseña, la gente que predica. Allá ellos admiran los que están aquí supuestamente. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Hermanos, ellos amaban todo eso. Amaban los vestidos pomposos, amaban los saludos respetuosos. Ellos amaban los primeros lugares en la sinagoga, todo en las fiestas públicas, en los lugares públicos. Todo eso era el orgullo de su corazón. Lo único que eso hacía era manifestar el orgullo que había en su corazón. Al orgullo le gusta el reconocimiento, ser el centro de atención, que lo mencionen. A eso le encanta el orgullo, que lo mencionen. El rabino tal, el fulano tal, el reverendo tal. Eso es lo que manifiesta con desear los primeros lugares. Quieren ser llamados con ciertos títulos. Es orgullo. Jesús rechaza a los escribas, no por ser escribas. Yo quiero marcar eso bien claro. Jesús no rechaza a los escribas por ser escribas. Los rechaza la actitud de los escribas, porque todo lo externo obedecía a un pecado interno. Los escribas no podían cobrar por su trabajo. Y esto, hermanos, me llamó mucho la atención. Los escribas no podían cobrar por su trabajo. Y por tanto, vivían de ofrendas, de las ofrendas del pueblo. Lo que Jesús dijo, ver aquí, pareciera que de alguna manera ellos manipulaban a las viudas para recibir las ofrendas de ellas. No sabemos qué tamaños de ofrenda eran esas, pero las devoraban, dice el Señor, de tal manera que las dejaban sin dinero, sin pertenencia, como parte de su sustento. Eso es lo que Jesús señala que hacían los escribas. Hermanos, por favor, observe a Jesús, observe el texto. Ellos hacían largas oraciones por apariencia. Esto es interesante, hermanos. Ellos hacían largas oraciones por apariencia. Increíble, ¿verdad? Largas oraciones no siempre revelan un nivel de espiritualidad. En el Sermón del Monte, solamente lo quiero mencionar, no lo voy a buscar. Jesús enseña y está hablando y dice, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles. Dice que nosotros no debemos usar esas largas repeticiones como los gentiles, porque ellos imaginan o imaginaban que van a ser oídos por su palabrería. El Señor, hermanos, una vez más está afirmando que Él no está concentrado en lo externo. El Señor está mirando lo que está dentro
de nosotros. Me permito leer el verso 41 y 42 nuevamente. Pónganle atención. Estando Jesús sentado delante del arca. ¿Dónde estaba Jesús? Sentado. ¿En qué lugar? En el arca. ¿Dónde estaba la arca? Delante del arca de la ofrenda. Hermanos, Jesús ya no está, sigue en el templo, pero ya no está en el corredor de los gentiles. Ahora Jesús pasa a otro corredor, que es el corredor que se usaba para que las mujeres estuvieran allí en el templo. Precisamente en ese lugar, hermanos, ahí estaba Jesús. Y vean lo que dice. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Jesús observa cómo el pueblo da dinero. Y dice Jesús que él estaba observando y estaba viendo a muchos ricos echaban mucho, que los ricos daban mucho. Verso 42, y vino una viuda pobre y echó 2 blandas, o sea, un cuadrante. Qué tremendo es eso, hermanos. Jesús llama la atención en este pasaje, hermanos, en el contraste entre los ricos que echan grandes cantidades de dinero y la viuda pobre que echa poco. ¿Ven el contraste? Ahora yo quiero que observe. El contraste, hermanos, no está en lo mucho o en lo poco. ¿Ya lo observaron? El contraste no está en lo mucho y en lo poco. Lo que Jesús está señalando aquí es que el contraste está en su actitud. Habían, hermanos, para que usted recuerde lo que pasaba en el templo, había unos receptáculos, eran como unos chefar largos, como forma de trompeta, hermanos, eran como de lata, por decir de alguna forma, y eran 13 chefar que habían en ese lugar para recolectar ofrendas. Hermanos, colocado en el atrio de las mujeres, donde la gente venía a ofrendar. Jesús dice en el verso 43, llamando a sus discípulos le dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Aleluya. Hermanos, Jesús no cuestiona, hermanos, lo que está pasando, hermanos, es que esas trompetas, esos chefar largos de aluminio, de lata, y lo que hacían los ricos era que venían con dinero y el dinero eran monedas. Y sus ofrendas eran muy ricas, entonces era posible que ellos vinieran con sacos o tarros, no sé cómo, y ellos vaciaban sus ofrendas por aquel chefar. Y eso hacía un escándalo, hacía un sonido muy fuerte. Y entonces tal sonido decía que ellos echaban mucho. Y se hacía de notar lo que ellos daban. Ahora, el contraste, llega una viuda, una mujer viuda, y llega con 2 monedas. Dicen que esas 2 monedas son de cobre, hermanos, son livianas y son pequeñas. Y entonces echan 2 monedas y eso no suena. No va a provocar mayor sonido. No va a llamar la atención. Qué tremendo, hermanos. Y vuelvo a enfatizar. Y Jesús está ahí. Está en el templo y está observando lo que sucede a la hora de ofrendar. Jesús no cuestiona la intencionalidad de los que echaron grandes cantidades de dinero. No es eso lo que Jesús está señalando. Que echaron grande cantidad, que eso es malo. No. Jesús no está diciendo eso. Ese no es el punto de enseñanza. Ni siquiera cuestiona el hecho que lo hicieron públicamente para que los vieran. Aquí en este pasaje ni siquiera el énfasis está en eso. Jesús solo tiene una enseñanza. Él señala la proporcionalidad
de lo dado. Esto es lo que el Señor y el Evangelio señala a la hora de la ofrenda, la proporcionalidad de lo dado, la proporcionalidad de lo que daban los ricos y los pobres. Jesús le dice a sus discípulos: a la luz de mis ojos, la mujer echó más que cualquiera. Pero ¿qué está diciendo el Señor, hermanos? ¿De qué está hablando Jesús? Jesús dice: yo vi donde esa mujer echó 2 monedas. Pero venían los ricos y echaban sacos de monedas. Pero Jesús dice: la mujer echó más. ¿De qué está hablando Jesús? No de la cantidad, sino de la proporción de esa ofrenda. Espero y oro para que el Espíritu Santo les haga entender esta parte que es muy importante, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Entonces, hermanos, los ricos, dice Jesús, ellos echan de lo que les sobra. ¿Está escuchando, hermanos? Los ricos echan de lo que les sobra. Pero ella echó de lo que no tenía. Echó todo lo que tenía. Ella no solo hizo un sacrificio, sino que mostró con su sacrificio que amaba a Dios. Recuerden, es el martes, y este martes Jesús había tenido varias enseñanzas en el templo. Y una que enseñó fue que el primer mandamiento era amar a Dios. ¿Qué hacía? Que él hacía poquito, había enseñado que en su amor por Dios, lo que hizo dar de esa manera sacrificada. Es lo que Jesús está señalando. El crédito no estuvo en cuanto echó uno o el otro, sino en el sacrificio que representó esa ofrenda. Lo que Jesús juzga aquí es la motivación. Cuando tiene que ver con el dar, Jesús lo que juzga es la motivación. Dios juzga no solamente cuánto doy, sino con cuánto yo me quedo. Con cuánto yo me quedo. Y observe, hermanos, y yo quiero que usted ponga atención a esto: los ricos dan de lo que les sobra. Hermanos, le están dando a Dios las obras. En el templo, en el culto a Dios, le están dando las obras. Pero esa mujer está dando su sustento, está derramando su amor y está dando un sacrificio vivo, santo, al Dios verdadero. Aleluya. El Señor quiere hablar de eso antes de dar su vida, antes de partir al cielo. Recuerden, hermanos, que Jesús va camino a la cruz. Está a pocos días de entregar su vida en muerte de cruz y de derramar su sangre por todos nosotros. Pero antes de partir, Él quiere enfatizar y enfatiza muy fuertemente: no seas como ellos. Y enfatiza muy fuertemente: mira la ofrenda que da esa viuda, porque esa es la ofrenda. Eso es lo que Dios anhela, es lo que Dios pide, es lo que Dios quiere de nosotros. Aleluya. Oh, hermanos, humanamente hablando, hermanos, su ofrenda era mucha, pero proporcionalmente hablando,
era una miseria. Daban sacos de plata, pero proporcionalmente lo que daban era una miseria. Ellos daban las obras a Dios. Aleluya. No en la cantidad, Dios no ocupa dinero. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el dueño de la tierra y el cielo. Salmo 24, lo leímos cuando comenzamos el culto. A Dios le pertenece todo. Dios no necesita nada. Aleluya. Mucho menos Dios va a querer las obras. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios poderoso, majestuoso, dueño de todo. Él merece la gloria. Él es digno de toda alabanza y adoración. Él quiere que nuestra adoración debe ser lo mejor para Él. Mientras que las monedas de la viuda eran todo lo que tenía para vivir. ¿Ven, hermano, la proporción? Uno da las obras y otro da todo lo que tiene para vivir. Les pregunto en esta hora, a la luz de este mensaje de Cristo, ¿qué evidenciaba? ¿Qué era lo que evidenciaba la ofrenda de esta viuda? ¿Qué era lo que esta ofrenda? ¿Qué fue lo que Jesús vio en esta ofrenda? ¿Qué fue lo que le dio testimonio a Jesús en esta ofrenda? Acerca de su corazón, del corazón de esta viuda. ¿Qué evidenciaba el corazón de esta viuda con esta ofrenda? Hermanos, esta ofrenda evidenciaba que Dios es su verdadero tesoro. Esa ofrenda evidenciaba que su gratitud hacia Dios era inmensa. Ella era una mujer agradecida con Dios, eternamente inmensa. Tanto que Dios era digno de todo lo que tenía, de lo que ella era. Y que dependía, esa ofrenda enseña que ella dependía enteramente, totalmente de Dios. Hermanos, ella dio una ofrenda porque Dios es su verdadero tesoro. Ella dio una ofrenda porque su gratitud hacia Dios era grande. Ella trajo una ofrenda a la casa de Dios porque dependía totalmente de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su poder. Hermanos, y eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón con mucha claridad. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué servimos a Dios? No es la ofrenda en sí misma lo que Jesús está exaltando. Aquí Jesús no exalta la ofrenda en sí misma. Es el corazón de esta mujer lo que Dios exalta. Es ahí el contraste entre la falsa religiosidad y la verdadera devoción. Ese es el contraste. Jesús está hablando de los escribas, está hablando de los fariseos, está hablando de que no seamos como ellos. Y inmediatamente observando en el templo, aquella mujer está diciendo todo lo contrario de lo que los religiosos hacían en ese tiempo. La falsa religiosidad, hermanos, personificado en las escribas y fariseos. La verdadera devoción a Dios ejemplificada en la ofrenda de esta mujer. Qué tremenda enseñanza, hermanos. La falsa religiosidad surge de un corazón orgulloso, soberbio, que oculta un manto de piedad, el deseo de llamar la atención sobre nosotros mismos. Esa es la falsa religiosidad. La verdadera devoción es el producto de un corazón humilde,
creyente agradecido. Eso es verdadera devoción. Eso es un verdadero culto al Señor. Eso es un verdadero culto al Señor. La verdadera devoción es aquella que tiene a Dios como su más grande tesoro. Esa es la verdadera devoción. Aunque no tenga absolutamente nada más. Oh, aleluya. Hermanos, aunque no tenga nada más, si tengo a Dios, si Dios es Dios sobre mi vida, si Dios es mi Salvador, si Dios es mi Señor, tú tienes todo. Aleluya. Gracias, Señor, por su misericordia. El Salmo 73, no lo vamos a leer todo, es un salmo de varios pasajes. Quiero leer el verso 25, pero le pido, por favor, lea el salmo completo en su casa. El Salmo 25 dice, el Salmo 73, el verso 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Aleluya. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso era el corazón del salmista. El salmista dice: ¿qué tengo yo? Tengo un Dios en el cielo. Y fuera de ti, fuera de ese Dios, yo no deseo nada más. Hermanos, el salmista abre su corazón y dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi roca y mi porción eres tú, Jesús, para siempre. Jesús está trayendo el evangelio, hermanos. Y tenemos que entender qué significa ser cristiano. Y lo hemos repetido, y Jesús nos ha mostrado en esta última semana que ser cristiano es más que venir a la iglesia, y es leer la Biblia en la casa y saberse los pocos de pasajes bíblicos. Ser cristiano es reconocer que Dios es Dios sobre mi vida y que Dios es Señor sobre mi vida. Nada de lo que el mundo valora, nada, absolutamente nada de lo que el mundo valora puede compararse con tener a Cristo. Nada. Con nuestro Dios y Salvador y al Espíritu Santo como nuestro consolador permanente. Nada en esta tierra puede compararse. Yo tengo la sangre de Cristo. Aleluya. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, un espíritu de amor y de poder y dominio propio, es el Espíritu que habita en mi vida. Es lo que yo he recibido del cielo. Es lo que los cristianos hemos recibido del cielo. La falsa religiosidad le da a Dios lo que sobra. La falsa religiosidad le da a Dios lo que sobra. Lo que sobra de su tiempo. Si tengo tiempo, voy. Hermanos, el tiempo de estar en la iglesia, el tiempo de estar en comunión, no es un tiempo que sobra. Es el tiempo más importante. Debería ser el tiempo más importante para tu vida. Tu padre, tu madre, tú tienes que enseñarle a tus hijos con tu ejemplo que Dios es lo más importante y que estar en comunión con Dios es lo más importante y que la congregación en armonía adorando a Dios, reconociendo a Dios, entregándonos a Dios, eso es importantísimo en la vida.
no le damos lo que sobra. La falsa religiosidad da lo que sobra de nuestros bienes. Lo que sobra de nuestros bienes. No le damos lo que tenemos. Le damos lo que no nos gusta, lo que no usamos. Y hasta nos habíamos olvidado que estaba allí. Y de pronto no tengo campo para meter más ropa al closet y dice, lo llevo a la iglesia. Y llega a la iglesia y dice, hermano, aquí está mi ofrenda para Dios. Eso no es una ofrenda. Eso no es un culto. Y eso no agrada al Señor en tu vida. Lo que sobra de tus capacidades. Dios te dio dones y capacidades y se los dio para que le sirvieras, para que le adoraras y para que fueses parte del reino de Dios en la tierra. El cristianismo no es entregarse. Hermanos, voy a decirlo así, el cristianismo es entregarse por entero para que Él haga con nosotros y lo nuestro, lo que yo tengo, Él hace lo que Él quiere. Eso es cristianismo. Repito esa palabra. El cristianismo es entregarse por entero para que Él haga con nosotros y lo nuestro lo que Él quiera hacer. En eso consiste el cristianismo. Para que Él haga, para que Él gobierne, para que Él haga su voluntad, para que yo haga su voluntad. Pero ¿qué crees, hermanos? Cuando hoy en estos tiempos vemos que el evangelio se invirtió. Y ahora el evangelio es, ven a la iglesia para que Dios te dé. Dé ofrenda para que Dios te dé. Pórtese de tal forma, haga sacrificios para que Dios supla. Yo le quiero decir en esta mañana, en este día, lo digo con todo mi corazón, eso no es evangelio y eso no es cristianismo. El cristianismo es entregarme totalmente lo que yo soy y lo que yo tengo para que Él haga lo que Él quiere en mi vida. Pero hoy en día el evangelio es como la pulpería y pedimos hasta crédito, porque como nos portamos mal, como no ofrendamos, no diezmamos, no vamos a la iglesia, no leemos la Biblia, pero cuando tengo una emergencia, Señor, eso es ser religioso. Eso es religión en mi vida. Y es lo que el Señor está atacando y señalando con este ejemplo. La pregunta hoy entonces, hermanos, a la luz del Evangelio de Cristo, la pregunta para hoy sería, ¿has rendido todo a Él? ¿Hemos rendido todo a Cristo? Señor de mi vida no es mía, es tuya. Mis hijos no son míos, son tuyos. Ya no son míos, son tuyos. Mi esposa ya no es mi esposa, es tuya. Mis bienes ya no son mis bienes, son tus bienes. Si no es así, te invito, como de parte de Dios te ruego, a que te pongas a cuentas con Él, a que te pongas a cuentas con Cristo, arrepintiéndote de tu falsa religiosidad. Hermanos, estamos viviendo unos tiempos donde la falsa religiosidad
ha envuelto los corazones y la mente aún de muchos hermanos en la iglesia de Cristo Jesús. Pero eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio escarba y escudriña nuestros corazones para examinarnos hoy si tenemos un verdadero cristianismo en nuestra vida o tenemos una falsa religiosidad. Y si tenemos una falsa religiosidad, tenemos que arrepentirnos. Si Cristo no es tu Salvador, si Cristo no es tu Señor, si Jesús no es tu Dios, arrepiéntete. Y ahí donde estás, hoy vuélvete a Jesús y dile: Señor, he sido religioso y hoy confieso mi pecado. Hoy me vuelvo a ti, me vuelvo a la cruz. Me vuelvo a esa sangre derramada, sangre carnicida, el Cordero de Dios que fue derramada sobre aquella cruz por mis pecados. Límpiame, lávame, transfórmame, hazme una nueva criatura. Séllame con tu espíritu. Permite que Cristo sea tu Salvador. Y hoy, hermanos, quiero gritar a voz a cuello el mensaje eterno. Cristo viene y viene por su iglesia. Su iglesia, la que se ha rendido, la que se ha guardado, la que se ha entregado a Él y solamente a Él. Aleluya. Que la gracia y la misericordia de Dios y que su Santo Espíritu ilumine nuestros corazones y que podamos tener un verdadero culto y podamos hoy celebrar un verdadero día del Señor. Amada iglesia, que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre nosotros, sobre cada uno de ustedes, sobre cada familia. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.